En cierta ocasión, Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, al igual que Juan enseñó a sus discípulos. El Señor entonces les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Padre Santo, ayúdanos a entender lo que tu palabra hoy quiere decirnos y enseñarnos, porque necesitamos de ti. Padre, enséñanos a orar. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Qué difícil es en muchas ocasiones pedir ayuda, porque es reconocer nuestra falta de conocimiento ante otra persona. Pedir ayuda es reconocer nuestra incapacidad. No sé hacer esto o no puedo hacer aquello. Los discípulos, como buenos judíos que eran, sabían orar. De hecho, desde pequeños conocían ya todas las oraciones típicas de los judíos y podríamos decir que eran incluso maestros de la oración. Muchos de los que aquí nos encontramos probablemente pensemos que sabemos orar, que llevamos muchos años en el Evangelio y que pues ya la oración es una disciplina que tenemos dominada. Qué difícil es pedir ayuda, porque es reconocer nuestra falta de conocimiento ante otro. Jesús se encontraba en un lugar desconocido, no se nos dice cuál, orando cuando los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y lo cierto es que nosotros tenemos la misma necesidad. Necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. Los discípulos que conocían y eran expertos oradores ahora estaban frente a Jesús, que era una persona que vivía una vida en oración y de oración, estando en una perfecta comunión con el Padre, la segunda persona de la Trinidad en perfecta comunión con la primera persona de la Trinidad. Si Jesús vivía una vida de oración, ¿cuánto no tenemos nosotros que dedicarnos a esto? Si Jesús, nuestro máximo ejemplo de vida, se dedicaba a la oración, ¿no significa esto que nosotros debemos hacer lo mismo? De manera que aquel discípulo le pidió a su Señor: enséñanos a orar. Y hoy, así como la siguiente semana, estaremos reflexionando en torno a la oración. Algo que probablemente consideremos que ya hemos dominado, pero que la Biblia nos enseña mucho al respecto de esto. Señor, enséñanos a orar. De manera que así nos encontramos con Mateo 6, en esta porción de la Biblia conocida como el Sermón del Monte. Desde Mateo 5 hasta Mateo 7 está recopilada la información, las enseñanzas de este maestro Galileo, Jesús de Nazaret, que es el Mesías, de manera que tienen mucha importancia. Y en Mateo 6, versículos 5 y 6, el Señor entonces le dice a estos que necesitan saber orar lo siguiente: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que todos los vean. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Señor, enséñanos a orar. Inmediatamente se nos viene a la cabeza esta oración conocida como el Padre Nuestro, por el inicio que tiene. La oración modelo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y continúa y seguro que alguno incluso se la sabe de memoria. Pero antes del Padre Nuestro, antes de la oración modelo, vienen una serie de advertencias. La primera advertencia que nos da el Señor es sobre la vanagloria. Y es que no es raro encontrarnos con personas que son vanagloriosas. Por esta misma razón es que en nuestro vocabulario, en nuestro idioma, tenemos varios sinónimos para esta palabra. Podríamos decir alguien orgulloso o alguien presumido, alguien vanidoso, yéndonos un poco a la jerga de la calle, alguien que es un chulo, un chulito, como decimos en la calle, o incluso los jóvenes dicen es un fantasma. Parece que tiene mucho y dice tener mucho, pero no tiene nada, como si fuese un fantasma. Mira, al Señor no le agrada el orgullo y Él deja muy claro que Él resiste a los hipócritas. Estos oraban para ser vistos, pero no para hablar con Dios. Oran en busca de un estatus y de la alabanza de aquellos que no les ven, pero no lo hacen para buscar a Dios, ni mucho menos para alabarle a Él. Cuando ores, no seas como los hipócritas. De manera que seguramente si hiciéramos un tour por el Jerusalén bíblico, el Jerusalén de los tiempos del Señor, seguramente nos encontraríamos con fariseos orando en las calles públicamente, alzando la voz, o incluso si recuerdas aquella parábola del fariseo que se daba golpes, que se hacía el... O mejor dicho, el fariseo que, viendo a aquel, decía, yo no soy como ese. La vanagloria, el orgullo impregnado en estas personas, pensando que eran las élites religiosas, que su conexión con el Señor era perfecta y que de manera que esta relación que debía existir entre Dios y ellos, pues la usaban para ganar estatus. En otras palabras, el centro de la oración de los hipócritas no es Dios. Y cuando el centro de la oración no es Dios, nos estamos orando a nosotros mismos. Cuando el protagonista de nuestra oración no es Dios, estamos hablando al vacío. El Señor nos advierte contra esta vanagloria espiritual que se centra en el hombre y no en Dios. Esto, hermanos, es idolatría a uno mismo. La idolatría al ego, cuando el centro soy yo y mis acciones son para mi propia alabanza. Y aquellos proferían grandes oraciones para ser aplaudidos, para ser alabados, para ser reconocidos, pero no para hablar con Dios, para alabarle, para glorificarle. Señor, enséñanos a orar. Y antes de entender qué es lo que compone una oración modélica, el Señor nos advierte, cuidado con la vanagloria, cuidado con pensar que la oración sirve para nuestro medio egocéntrico. Cuidado con ello, cuidado, porque el Señor nos llama a la intimidad. Normalmente, sobre todo con los que se convierten y están empezando los discipulados o vienen por primera vez a un culto de oración, le preguntas, ¿quieres orar? Y te va a decir, no sé orar, nunca he orado, nunca lo he intentado. Y entonces solemos decir una frase que es verídica, decimos, tranquilo, es hablar con Dios. Pues si la oración se suele comparar a una conversación entre dos personas, esta debe ser una oración, una conversación íntima, en el secreto de la complicidad de las dos partes.
en la sinceridad de los corazones de un par de amigos que sin miedo a juicio se convierten en compañeros y sanadores. El Señor nos llama a la intimidad. La oración de aquellos era pública porque se alababan a sí mismos, pero el Señor nos llama a hacerlo en lo secreto. Tú y Dios, como dos amigos íntimos que pasean hablando y el mundo desaparece a su alrededor. El Señor quiere pasar tiempo contigo. Y la oración es pasar tiempo con Dios. Es la búsqueda de un amigo. Es la búsqueda de aquel amigo que puede y quiere escucharte. Una de mis canciones favoritas es de Juan Luis Guerra, este cantautor cristiano, que en una de sus canciones dice: no he venido a pedirte, solo quiero saber qué hay de nuevo. Como quien dice: ¿qué te cuentas, Señor? ¿Qué hay? Como quien habla con un amigo. A veces nuestras oraciones deberían ser más sencillas. Un diálogo con el Señor. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que todos los vean. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El Señor quiere tener una conversación íntima contigo. Pero primo hermano de la vanagloria es la vana repetición, porque continúa diciendo, versículos 7 al 8, y al orar, no utilicéis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes de que vosotros las pidáis, Él ya lo sabe. La repetición constante, típica de los gentiles, habla del Señor. Pero, ojo, no está hablando en contra de la repetición. Recordemos, por ejemplo, a aquella viuda que iba ante el juez constantemente pidiendo. No es malo llevar peticiones constantemente al Señor. No es malo pedirle por algo que hay carga en tu corazón por ello. Las vanas repeticiones son la religión que nos enseña el hombre. Son aquellas enseñanzas que dicen que por nuestros propios esfuerzos podemos acercarnos a Dios, que por los rituales que podamos ofrecer al Señor seremos capaces de alcanzar el cielo y salvar nuestra alma de la muerte. Parte central de las religiones humanas, por supuesto, son las infértiles e inútiles repeticiones. Cuando la oración ya no tiene sentido. Cuando la oración solo es una repetición. Cuando nuestra fe no está en aquel al que le pedimos, sino en el ritual en sí. El mismísimo Padre Nuestro, en muchas ocasiones, la oración modelo del Señor, se ha llegado a convertir en una vana repetición. Cuando pensamos que por decir Padre Nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera, vamos a lograr doblarle el brazo a Dios para que Él cumpla lo que queremos, o que de alguna manera solamente así será escuchada nuestra oración. No caigas en las vanas repeticiones, dice el Señor. No las utilices, porque los gentiles que hacen vanas repeticiones piensan que por su palabrería serán escuchados. Pero nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. Él no necesita vanas repeticiones. El centro de la oración no soy yo, no eres tú.
No es ni siquiera nuestra necesidad. El centro de la oración es y siempre será Dios. En ningún momento somos nosotros. De manera que no caigamos en las vanas repeticiones. Muchas religiones a lo largo de los años y a lo largo de los lugares han enseñado oraciones para ayudar a los hombres a alcanzar el cielo, a alcanzar el perdón. Repeticiones prefabricadas sin entendimiento ni fuerza. No utilices esto. El Señor quiere tener contigo una conversación fresca. Algo nuevo. Algo sincero. No es raro encontrarte con alguien que siempre te repite el mismo diálogo. Y es interesante ver cómo a estas personas que siempre cuentan lo mismo, pues sus amigos le huyen. No caigamos en las vanas repeticiones. El Señor quiere escuchar tu necesidad real, escucharte a ti, que abras tu corazón al Señor con el entendimiento y con el sentimiento. Creer que por repetir una oración seremos escuchados es depositar nuestra fe en los rituales e incluso en nuestra fe. Pensar que porque lo he hecho de esta manera, porque he tenido fe, el Señor cumplirá lo que le he pedido. Eso no nos enseña la palabra. El Señor nos enseña que debemos pedir en fe, sometiendo nuestra voluntad a la suya. De manera que la pregunta sería, ¿qué es pedir con fe? Si estas vanas repeticiones no son pedir con fe, ¿qué es pedir con fe? Bueno, pedir con fe es pedir sabiendo que Dios puede hacer lo que le pedimos. Porque Él es todopoderoso. Porque no conoce límites. Porque no hay nada difícil para Dios. Pedir con fe es pedir sabiendo que Dios es soberano. Dios es rey. Dios dicta. E incluso la naturaleza obedece. Dios dicta y hasta las leyes de la física, de la naturaleza, se doblan para que lo que Él ha dicho se cumpla. Él es soberano. Pedir con fe es pedir sabiendo que su voluntad es mejor que la mía. Su voluntad es buena, agradable, perfecta. La mía no. De manera que cuando voy al Señor y le pido con fe, tengo que entender que en su soberanía su voluntad será mejor que lo que yo le pueda pedir. Pedir con fe es pedir sabiendo que Él está al control del tiempo y de la situación. No os afanéis, lo hemos leído antes, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones, con ruegos, con acciones de gracias. Tranquilo, ante el Señor. ¿No dice también los salmos esto? Estad quietos, sabed que yo soy Dios. Tranquilo, el Señor conoce tus necesidades. No caigas en la vana repetición. No caigas en la religiosidad. El Señor quiere escuchar tu corazón. Hazle saber tu necesidad, pero tranquilo, que cuando Él te dice que hay que esperar, Él no ha dejado de tener el control de la situación. Pedir con fe es pedir reconociendo que Dios es Dios y yo dependo de su gracia y de su misericordia. No es un intercambio en la vida cristiana. Muchas veces le pedimos al Señor y decimos, es que yo he sido un buen creyente, un buen hijo de Dios, me lo tiene que cumplir. No, tú no eres Dios. Y su voluntad impera porque Él es soberano. ¿Y por qué no existe un cristiano bueno? Porque lo que nos hace cristianos es aceptar que necesitamos el perdón de Dios. Por lo tanto, pedir con fe es reconocerle a Él como Dios.
Reconocer que yo dependo de su gracia y de su misericordia. Es pedir, reconociendo que estamos a su merced, y alabarle, porque esto es bueno. Estar en las manos de Dios es algo bueno. Que la situación esté controlada por el soberano es algo bueno. Que Él me diga espera, que Él me diga sí o que Él me diga que no, es algo bueno. Estoy a su merced y le alabo, porque esto es bueno. Eso es pedir con fe. Cuidado con poner tu fe en tu propia fe. Cuidado con poner tu fe en la religiosidad, en los rituales o en las vanas repeticiones. Esto no le agrada a Dios. Quien no pida con una actitud de humildad y reconociendo quién es Dios, no confía en Él. No es el rito ni nuestra propia fe lo que nos da lo que necesitamos. Dios no puede ser domado. Él es soberano. De manera que Dios nos pide frescura. Si la oración se suele comparar a una conversación entre dos personas, esta debe ser fresca, sincera, pensada, razonada y en confianza. No te preocupes, Dios sabe de qué tienes necesidad. Reconocer, confesar esta necesidad es reconocer su control y celebrar su amor y cercanía sobre nosotros. Pues su oído, qué precioso es esto, su oído está atento a la voz de los pecadores arrepentidos. No caigas en la vanagloria de los hipócritas, en la vana repetición de las religiones. Advertencias importantes. Porque podemos pensar que esto a nuestros días pues casi que no aplica. O aplica pero no en nuestras vidas. Cuidado. Cuidado cuando oras en público. Porque muchas veces lo hacemos para que vean cuán espirituales somos. Esa soberbia espiritual que el Señor rechaza y abomina. También puede hacer nido en nuestras vidas. Cuidado con caer en la vanagloria. Cuidado con las vanas repeticiones. Cuidado con pensar que los rituales o oraciones específicas prefabricadas pueden o tienen poder para conseguir lo que queremos. No vamos al Señor para conseguir lo que queremos. Vamos al Señor para que nuestra voluntad se someta a la suya. De manera que estas advertencias son actuales a esta iglesia, a estas vidas que estamos hoy aquí. Y entonces el Señor dice, después de estas dos advertencias, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Vosotros, pues, oraréis. Y me detendré ahí. No entraré aún en la oración modelo, el Padre Nuestro, como lo hemos llamado, porque primero el Señor dice, vosotros oraréis. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a hablar con el Señor? ¿Estás hablando con Dios? Y cuando lo haces, ¿con qué actitud lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por la vanagloria? ¿O cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo con vanas repeticiones? Porque somos llamados a orar. La oración, decía Matthew Henry, la oración es uno de los grandes deberes de toda persona religiosa.
No podemos ser del Señor y no orar. Porque decía Charles Ryle, la oración es a la fe lo que la respiración es a la vida. Tal como no podemos vivir sin la respiración, tampoco podemos creer en Cristo sin la oración. Es central en nuestras vidas y así debe serlo. De manera que, por ejemplo, en nuestra planificación semanal siempre hay un culto de oración. Nos dedicamos a la oración. No ha habido, hermanos, en la historia de la iglesia nunca un avivamiento sin antes una iglesia orando en constancia. Y uno de los más grandes avivamientos misioneros fue por una vigilia de oración de 100 años. No podemos pretender cambiar el mundo sin ir en oración a depender del Señor. No podemos pedir al Señor que nos hable sin antes haber orado. El ejemplo máximo de la oración, por supuesto, es Jesús. Jesús era un ávido orador de primera, de manera que cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, Él estaba ya orando. Y al ver los discípulos el ejemplo de Jesús, quisieron aprender a Jesús, aprender a orar como Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, había estado orando antes, como dice Lucas 3:21. También se nos enseña que se retiraba con frecuencia a los lugares solitarios para orar, como dice Lucas 5:16. O que salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración, como lo dice el 6:12 de este mismo evangelio. O que oraba aparte en el 9:18. O que poco después de lo que estaba ocurriendo subió al monte a orar. Y ahí cuando oraba, y es lo que ocurrió en todo aquello, cuando lo fueron a encarcelar. Estaba en oración constante. Jesús, nuestro ejemplo. Hermanos, tenemos que ser personas que se caracterizan por la oración. Una iglesia que ora es una iglesia que cumple la voluntad de Dios. Es una iglesia que obedece a Dios. Una iglesia que no ora es que ni siquiera es iglesia. Porque no puede existir una vida cristiana sin una vida de oración. Van ligados, van juntos. No puede haber un cristiano que no ora. No podemos vivir en obediencia si no estamos orando. Porque al no orar estamos desobedeciendo. Pero que tampoco podemos pretender obedecer a Dios sin vivir una vida de oración. Porque en la oración también estamos siendo moldeados y transformados por el Señor. Él nos ha llamado a vivir una vida de oración. Cuando estudiamos en el seminario, una de las enseñanzas que nos dicen es, si quieres saber qué tan saludable es una iglesia, no veas qué tan llena está el domingo. Mira cómo se llenan los cultos de oración. Si no se llenan los cultos de oración, no es una iglesia saludable. No puede haber vida cristiana sin oración. De manera que el Señor dice, vosotros pues oraréis. Señor, enséñanos a orar. Vale. El Señor nos va a enseñar a orar. Pero no es una enseñanza para poner en la estantería y que se quede ahí. Es algo de la práctica diaria. ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos enseñe a orar? Como hicieron aquellos discípulos. Pedirle que Él sea el centro de nuestras vidas, dejando atrás la vanagloria. A orar de verdad, con humildad, con un corazón sincero. Pedirle que Él sea alabado con el entendimiento de nuestras oraciones, no con vanas repeticiones. Pedir que nos dé paz al orar, porque Él conoce nuestras necesidades. ¿Qué tal si pedimos al Señor que nos dé anhelo por hablar con Él en todo momento?
como nos enseñaba precisamente el texto que leímos antes. Orad sin cesar. Padre, enséñanos a orar. Porque ciertamente muchas veces hemos pensado que sabíamos orar o que sabíamos dirigirnos a ti. Pero lo cierto es que no sabemos orar. Que necesitamos que nos enseñes, Señor, incluso de qué manera hemos de dirigir nuestras palabras a ti. Con qué actitud, oh Señor. Padre, haznos personas de oración. Porque no podemos vivir en obediencia a ti si no es en oración. Porque, oh Señor, cuando oramos, nuestra voluntad se moldea a la tuya, oh Señor. Porque cuando oramos, tú eres glorificado. Porque cuando oramos, oh Señor, cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia. Y cuando llegamos a tus pies en fragilidad para orar, encontramos fortaleza. Y cuando vamos a tus pies, oh Señor, en oración, con debilidad y tristeza, encontramos gozo y paz. Por eso, Señor, enséñanos a orar. No a orar como aquellos hipócritas que lo hacían para ser alabados, para ser vistos. No, Señor, hacerlo porque queremos pasar un tiempo en intimidad con el autor del universo. No a orar, Señor, con vanas repeticiones que ponen la fe en la religión, en los rituales, que ponen la fe incluso en la fe, pero no en ti. No, Señor, queremos hablar contigo con frescura, con humildad, con sencillez, pero con entendimiento y con, Señor, compasión. Padre, sí, si entendemos que tú nos llamas a orar, y si queremos ser un pueblo que ora, personas que oran, hijos tuyos que hablan constantemente contigo, porque nuestro ejemplo es Cristo Jesús, que estaba en perfecta comunión con el Padre, con el Espíritu Santo. Y nosotros, Señor, queremos estar en perfecta comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y no podemos hacerlo si no es en oración. Enséñanos a orar. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. El siguiente domingo, entonces, veremos de qué manera el Señor nos enseña a orar con esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.